¿Cómo les va? Muy buenos días. Exactamente la hora 11 de la mañana y 1 minuto. Estamos comenzando este orden del día en Diputados TV. Vamos a estar con todo lo que está pasando en las últimas horas. Hay un trabajo importante enseguida de María Cafferata en torno a lo que está pasando con la comisión investigadora Libra. Hubo alguna aclaración durante el fin de semana en las redes de Germán Martínez desmintiendo cualquier posible acuerdo por este tema con el oficialismo, acuerdo que se indicó podría haber facilitado la continuidad de la sesión donde se trataba el tema previsional la semana pasada, el tema previsional y el tema discapacidad. Estamos con lo que está pasando en materia judicial respecto a el futuro de Cristina Fernández, con lo que pasó ayer en la provincia de Misiones, elecciones, así que bueno, un montón de temas importantes. María Cafferata, ¿cómo le va? Que dice buen día. Hola, Pato Méndez. Sí, ¿Cómo fue andás? un fin de semana bastante movidito. Sí. El sábado habló Cristina Fernández Sí. de Kirchner desde la provincia de Corrientes, en el medio del mar de especulaciones que está viendo sobre la posibilidad de una confirmación de la condena por parte de la Corte Suprema el día de mañana. Ya estamos viendo movimiento por parte del PJ, están organizando un acto para las 5 de la tarde y están convocando a legisladores, senadores, Sí. diputados, dirigentes de todos los espacios a modo de una especie de operativo blindaje para con Cristina. Hay como un convencimiento en el cristinismo y la cámpora de que el martes Sí. o el miércoles llega la condena. Es raro porque los más opositores a Cristina dicen que es el martes y del propio Patria dicen lo mismo, ¿no? Son como dos versiones que coinciden en la suposición de que va a haber una sentencia. El rumor arrancó con versiones periodísticas que, vamos a decirlo, todas tienen el mismo origen, que tiene que ver con la voz, sí, pero fundamentalmente por el sector de Ricardo Lorenzetti, Sí, donde estaban llegando esas versiones. Recordemos que hace unos días, creo que fue el miércoles, llega el rechazo de la Corte Suprema de la recusación que habían hecho de Lorenzetti para que no interviniera la causa vialidad por falta de... Lo denunciaban como él había anticipado que iba a haber un fallo que él no correspondía que fallara. Rechazan esa recusación. Recusó, efectivamente. Y el siguiente paso lógico es que llegue la confirmación de la condena, que es a 6 años e inhabilitación para ocupar cargos públicos de manera permanente. ¿Qué es lo que sucede? Cristina Fernández de Kirchner anunció hace una semana que va a ser candidata para la tercera sección electoral. Si la confirmación de la Corte Suprema llega este martes o miércoles, va a ir presa y no va a poder ser candidata. Y después están todos los efectos que tiene con respecto a el propio gobierno nacional, con un Javier Milei que está de viaje mientras esto está sucediendo, y que en Casa Rosada, al menos, cuando te hablan off the record, la postura es: a nosotros no nos conviene que vaya presa porque tiene una expectativa de polarizar con ella en la provincia de Buenos Aires. Ahora, se abre otro país y otra elección si mañana o el miércoles la condenan a Cristina. Vos sabés que yo estoy leyendo, porque lo había dejado, lo he retomado, a Los Ingenieros del Caos, que cuenta mucho lo que pasa en algún momento de Italia, a principios del siglo XXI, que remite a Mani Pulite. Uno tiene muy presente todo lo que pasó en Brasil con la detención de Lula. Y yo creo que la detención de Cristina, si se concreta y se efectiviza, podría ser un revulsivo, porque me parece que se empezaría a mirar mucho todo lo que no investiga, que va a quedar más patente, porque la justicia y la Corte particularmente, y Comodoro Pi, investiga siempre para un solo lado, deja de investigar todo lo otro, y me parece que con Cristina presa eso va a ser más patente, y no sé cómo termina eso, la verdad. Porque a ver, es un reordenamiento al interior del peronismo como base. Ya lo vimos la semana pasada, como anticipándose a lo que iba a pasar esta semana, de vuelta. Todo más o menos incierto, porque realmente no hay información oficial sobre lo que va a pasar. Son todos trascendidos e información que tienen la mayoría de los despachos del Instituto Patria, ¿no es cierto? Pero anticipó el acercamiento nuevamente entre Axel Kicillof y Cristina Fernández de Kirchner la semana pasada. Cuando se reúnen el jueves por la noche, es motivado en gran medida porque Cristina se olía que iba a llevar una condena. Entonces ya hay un reordenamiento. Es un problema para el cristinista crítico, que hay muchos, o el que dice: mira, me parece que Cristina no está haciendo lo que corresponde ahora,
Porque si Cristina va presa, estás obligado emocionalmente y por respeto a la figura de Cristina y para pararte posicionalmente en decir, estoy con vos. Vos le decís cristinista crítico, yo le podemos decir quisirofismo. Sí, claro, exactamente. Todo o si ese querés, sector gente y también de los intendentes enojados totalmente, con Cristina. o gente de Sí. otras provincias que dice, me parece que Cristina cumplió un ciclo, pero si va presa, me encolumno con ella. Sí, y lo que Claro. dijo la propia Cristina Fernández de Kirchner el sábado de Corrientes, si yo ya cumplí un ciclo Claro, y déjame. yo ya estoy, déjame competir entonces y que me lo muestren en las urnas. Es una disputa que ahora aquellos que querían, y acá vamos con los cristinistas críticos hasta el gobierno, ganar la Cristina en las urnas, no lo van a poder hacer si se confirma esta condena. Entonces se inicia un proceso de centralidad absoluta de Cristina Fernández de Kirchner, que ya se habla de un principio de puerta de hierro, Sí. no sabemos si va a ir presa a un penal, si va a ser prisión domiciliaria. Realmente se abre una semana muy importante que va a definir cuál va a ser el Sí. carácter de las elecciones de este año, porque si Cristina llega a ir presa ya no es más Milei anti-Milei, sino que se va a cambiar el eje Sí, de la sí. discusión. No, y además una cuestión que acá quedó casi de soslayo, pasó, pero el tema de aquellos que cumplen un rol fundamental operando sobre la justicia, ¿no? Donde tenés grupos económicos, donde tenés de todo tipo de cuestión. Digo, acá hace muy poquito, en paralelo a esto, se dejó de investigar lo que era Lago Escondido, por ejemplo, ¿no? Y a mí me parece que si hay condena para Cristina, un montón de temas que habían pasado, me parece que volverían a debatirse, como en aquel momento en cuando se discutió la reforma judicial, ¿no? Sí, Me parece, pero no, bueno. lo hablamos hace 2 meses cuando se discutió ficha limpia. Claro. Es una discusión que viene sistemáticamente sobre la mesa. Y de vuelta, es importante prestar atención a lo que hace el gobierno nacional, Sí. sabiendo que siempre hubo una sospecha y un temor de un sector de la Libertad Avanza de que frente a una justicia que ellos no controlan, Claro, que la ven les alineada pase lo con otro mismo. sector político que no es el propio, bueno, eso siempre puede volver en contra, porque si sucede con Cristina Fernández de Kirchner, puede suceder con cualquier otro dirigente político. Entonces, hay que ver cómo juega el gobierno. En Casa Rosada te dicen que en principio mucho de poder de incidencia en la Corte Suprema No no tienen. Es Sí. cierto, los vasos comunicantes que habían se cortaron un poco después del intento fallido de designarlo a García Mansilla y al hijo a través de decreto. Pero en principio la postura que tiene el oficialismo es que prefieren que Cristina no vaya Sí, sí, presa. sí, sí. Entonces, Es porque además hay un efecto que uno no sabe cómo va a devenir. Digo, porque puede ser que no pase nada, puede ser que pase lo que sucedió con Macri en el poder y Cristina en Comodoro Pi, donde hubo un acto enorme, acordate aquella mañana de lluvia, puede ser que pase mucho. Digo, Mira, es un tema. en el Patria tampoco hay mucho. En el Patria y en el cristinismo en general, ¿no? Ahí está el recuerdo de lo que pasó cuando intentaron asesinar a Claro. Cristina, que hubo una convocatoria el día siguiente, pero tampoco hubo No. tanta movilización. No, Entonces, no. hay que ver, y esto lo conectamos con otra variable, que tiene que ver con, si querés, con las elecciones de Misiones, la baja participación política Total, que está habiendo. 57%, ¿no? 57%, votó Sí. más gente en Misiones cuando todavía estaba la pandemia Sí. que en este momento, y con un Rovira que ganó las elecciones Pero- creo con el 28% de los votos, que es la 10, 11 puntos menos que la última más vez. baja en los 20 años de que gobierna la provincia. Sí. Y la Libertad Avanza, otro dato, al final no ganó Posadas, venía de Sí. una No tendencia. se repitió lo de Salta. No se repitió, y estaba ganando la mayoría de los centros Y urbanos. si había acuerdo con Arjol, le ganaba al Frente de la Concordia. 8% sacó Sí. Arjol. Sí, ahí hubo una decisión que los roveristas y los misioneristas conocen bien hubo una postura de parte del Frente de la Concordia de atomizar mucho la oposición. Hubo Sí. muchas ofertas electorales. Terrible. Porque después tenés el candidato que fue la gran sorpresa, que es el ex policía que incluso El ganó ex policía, estando detenido. efectivamente. Valores, que principios y valores, ¿no? Una Sí, cosa así. participó de los levantamientos policiales contra el Sí. gobierno de Rovira el año pasado y terminó sacando Ramón Amarilla, se llama. Sí. Estuvo muy cerca. Sí, Entonces, sí. ahí hubo una política bien aplicada de parte del Frente de la Concordia de vuelta, de atomizar oposición. Totalmente, como está pasando en casi todos los distritos. Es un reflejo de lo que pasa a nivel nacional. Bueno, la hora 11 de la mañana con 10 minutos. Esto es Orden del Día. Vamos con los títulos y ya seguimos. Dale. Bueno, esto fue un gran tema del fin de semana. YPF firmó acuerdo clave para exportar el gas de vaca muerta. Fue con Italia y se rubricó con la presencia del presidente Javier Milei y Giorgia Meloni.
Recordamos que el titular de YPF dice que se podrán exportar en gas hasta valores superiores a los 100.000 millones de dólares. Se reúne la Comisión de Legislación del Trabajo. Hoy 12:30 va a debatir sobre modificaciones en el contrato de trabajo y jornada laboral. Gracias, Belén. La reunión es mañana martes, lo mismo que el caso Libra. Se reúne la comisión investigadora este martes a las 16. Tatán, me gusta este tema, lo estuvo preparando María Caferata. ¿Quién preside? ¿Preside Paván? ¿Van a ser 28? ¿Van a ser 29? ¿Cómo va a funcionar la comisión Libra? A ver. Todas las opciones son correctas. ¿Te gusta? No va a presidir. A ver, un poco de contexto en lo que tiene que ver con la Cámara de Diputados. La atención está concentrada más allá de lo que está pasando afuera. Lo que va a ser el día de mañana en una reunión a las 4 de la tarde. Que se reúne la Comisión Libra. Se reúne la Comisión Libra sin tener todavía un acuerdo como quién va a ser el presidente de la comisión. Sí. Se reúne la Comisión Libra luego de que la semana pasada, en la sesión de opositora del día miércoles, se llega a un principio de acuerdo para decir, bueno, convoquemos 2 reuniones más, ahora vamos a ver el detalle, la va a presidir Pagán, sí, en tanto coordinador general, y bueno, y hay movimiento. Ahora, la situación es exactamente la misma. Vos te referías al caso de Germán Martínez que salió... El fin de semana. El fin de semana. Porque decían que había acuerdo, una concesión, decían, del peronismo a el gobierno por el tema de la Comisión Libra. Claro, no le gustó a Germán Martínez el concepto de acuerdo con Martín Menem. Más que nada porque viste que siempre hay desconfianza respecto a cómo son esas negociaciones entre un sector del kirchnerismo y el gobierno nacional en torno al caso Una Libra. Relación que tiene idas y vueltas, pero que a veces se había deteriorado mucho en lo personal, ¿te acordás? Con el propio Martín Menem. Sí. Que tiene que ver con la disputa que hay en torno a cómo Menem preside la Cámara. Entonces, esto se da como resultado de, después de un intento al comienzo de la sesión, de la oposición de forzar la designación de las autoridades con el Pleno. Ellos insistían que necesitaban solo la mayoría, y Martín Menem le dice que de ninguna manera no se puede acompañar la moción. Si quieren, ya vamos a las placas, que el reglamento establece que se necesita un apartamiento de reglamento y por lo tanto 3/4 del recinto. Sí, yo te digo, antes de Agos Carreño, era complicado para la oposición, esto es Germán Martínez y los demás, persistir en la pelea, porque vos más persistías en la pelea y le restabas más tiempo a temas muy sensibles como era el tema previsional, la moratoria y la discapacidad. Ese es el argumento del peronismo, ¿no? Claro, estamos discutiendo hace 3 horas afuera en la plaza. Están empezando a convocar los jubilados con los feminismos, con los médicos del Garraham y toda la convocatoria de protestas sociales que había afuera, y nosotros seguimos discutiendo cuestiones reglamentarias. Que eran un chino hasta para nosotros. Que era un chino hasta para nosotros, profundamente aburrido y tedioso, que giraban todo en torno a la interpretación del artículo 228 del reglamento de la Cámara de Diputados, mientras lo que era un poco el núcleo de lo que había funcionado para hacer esa sesión, nada, se estaba quedando atrás. Ese es el argumento del peronismo, porque después siempre hay suspicacias, ¿viste? Sí, es que no había salida, para el peronismo no había salida, porque si cerraba esto le iban a decir que es acuerdista. Y si no lo cerraba y seguía con la discusión técnica, van a decir, che, no quieren tratar los temas de verdad, ¿no? Era por ahí, así que bueno. Bueno, entonces, al acuerdo que se llega después de un cuarto intermedio y se vota a mano alzada con Martín Menem, es a lo siguiente. Se van a convocar 2 reuniones. Una va a ser el día de mañana a las 4 de la tarde y la siguiente va a ser dentro de 2 semanas, el 25 de junio, también a las 4 de la tarde, que va a ser informativa. El compromiso que hubo fue básicamente cada uno va a poder citar a 3 testigos, cada uno de los partidos. Pero acá, y si quieren, vamos a la próxima placa. La idea que tiene la oposición es que la comisión se mueva, ¿no es cierto? Se mueva, pasen gente, pasen periodistas, pasen funcionarios. Y el oficialismo tiene la idea absolutamente contraria. No, está bien, pero la discusión acá es, no van a estar obligados. Porque la comisión, al no tener designadas las autoridades, no se puede votar ninguna citación. Por lo tanto, no se puede votar tampoco un reglamento. Y el carácter obligatorio que tendría que darse, se vota un reglamento para que comparezcan los testigos, nunca se va a poder votar. Entonces, lo que va a hacer la comisión es mandar las citaciones y el que quiere venir. ¿Qué significa eso? Ni un funcionario va a comparecer a esa comisión porque no está obligado a hacerlo, que era un poco el objetivo originario que tenía la comisión. Pero lo más importante y el porqué de por qué Germán Martínez salió a decir que no había un acuerdo
es que el coordinador que va a quedar al no haber presidente de la Comisión Libra es el secretario parlamentario de la Cámara, Adrián Pagán. Adrián Pagán, que es la mano derecha y la espada técnica que tiene Martín Menem para controlar la Cámara. Entonces, es decir, una persona de Menem va a estar coordinando la comisión que está encargada de investigar al presidente de la Nación por una supuesta estafa. Entonces, ahí hubo mucho ruido, hubo incluso algunos cismas adentro del propio frente opositor, había críticas de, por ejemplo, la coalición Apareció cívica no lo votó. recuerdo de la comisión IBM Banco Nación que le investigaba un menemista, por ejemplo. Exacto, entonces empieza a hacer ruido, lo que te dicen la oposición es que aunque sea convoquen, mantener el tema en agenda, que algo aparezca, pero ya lo veíamos y lo hablamos, Pato, la sesión pasada se vio que hubo como cierta rendición respecto a seguir insistiendo con la Comisión Lira, porque no estaba el número, básicamente por eso. Porque ahí ni siquiera los PRO más enojados quisieron avanzar con esto. Entonces, bueno, en principio quedamos en eso. Vamos a la próxima placa, para darle un poquito de contexto. A ver. Hace 2 meses que están intentando designar a las autoridades. Se intentaron, hubo un empate, no sé si te acordás. Claro, se intentan convocar, que eran 14 hay y una 14, reunión. me acuerdo perfecto, donde estaba la diputada, efectivamente, estaba la que había sido elegida por el peronismo, era la diputada... Sabrina Selva. Sabrina Selva, ahí está. Yo ahí puse mal, era 30 del 4, no 30 del 5, pero tiene, lo que me importa acá es, cuando se crea la comisión investigadora tiene 3 meses de duración. Y acá hay una discusión en torno a si la comisión ya está conformada o no está conformada. Vos tenés que, por ejemplo, Silvana Giudice del PRO dice, la comisión ya está funcionando, se designaron a los integrantes, no le queda mucho más tiempo para funcionar. Es decir, después va a haber otro problema, que es que puede haber pasado los 3 meses, se reunió 2 veces, no fue nadie y ya está. Y venció el proyecto porque no pudo trabajar. Hay que prestar atención también a eso. Digo, por supuesto que uno entiende un montón de cosas, pero la verdad que la libertad avanza. No encuentre su Silvana Giudice propia es una cosa que a mí me resulta un poco llamativa. Bueno, la diputada Marqués es la que a veces ocupa ese lugar, pero... Es cierto que Giudice tiene mucho conocimiento de esto, mucha experiencia. Y tiene 10 años más de experiencia legislativa, se conoce más el reglamento que cualquiera. Entonces, y ese es el rol que viene teniendo hasta ahora el PRO, ¿no? Es el sostén legislativo que ha tenido el gobierno y se ven estos casos. Ahora, vos decías, bueno, Sabrina, se la vamos a la próxima placa. ¿Cómo estamos en la situación? Porque la realidad es, y esto lo discutíamos la semana pasada, ¿qué pasó en la sesión? Bueno, no pasó nada, porque la situación que se está viviendo en la comisión es la misma. Sigue habiendo un empate técnico entre los 14 que responden a la oposición y los 14 que responden al oficialismo y sus aliados que no se ponen de acuerdo para designar a un presidente o una presidenta y por lo tanto la comisión no puede funcionar. ¿Quiénes son los nombres que están girando? Cuando aparecen las propuestas hay 2. Es Sabrina Selva por parte del peronismo y el resto de la oposición, porque básicamente porque el peronismo es el bloque más grande, entonces le correspondería la presidencia. Y por parte del oficialismo, ellos sostenían a uno propio, que es el presidente del bloque, que es Gabriel Bornoroni. Queda un empate, 14-14. Empezaba a surgir como propuesta de consenso al interior de la oposición el diputado Oscar Reño, que es el que hizo la moción, ¿no? Que tiene simpatía y viene trabajando muy bien con el peronismo y le tienen confianza, por ejemplo, los cordobeses de Yarlora. Entonces, bueno, era una postura que, bueno, tal vez se podía conversar y negociar con otros sectores y plantearon el recinto. Ahora, los votos en la comisión no están todavía. No están pudiendo conseguir a una radical, por ejemplo, en su momento de Soledad Carrizo, ¿no? Que podía llevar un voto para la oposición. Bueno, esa negociación se frustró. No aceptables, y menos Carvajal, me parece, ¿no? Bueno, ¿y cuál fue el problema que surgió hace 3 semanas? Vamos un poquito en paz. No sé si te acordás, Pato, que hubo un intento de sesión que fracasó. Claro. Antes de la semana pasada. Que fracasó por 2 motivos. Uno de los motivos fue por la inclusión del debate de las nominaciones de la AGN, por un lado, y por el otro porque no se ponían de acuerdo con los nombres. Acá aparece Democracia para Siempre y dice, a ver, están designando en la AGN a Monzó y a uno de ustedes del cristinismo más duro y nosotros nos estamos quedando sin nada. Nos corresponde entonces la presidencia de la comisión. Y ahí aparece Fernando Carvajal y dice, a ver, o soy yo o no es ninguno, y empiezan a haber esas discusiones internas que llevaron de vuelta a que fracasara. A ver, yo te digo, hoy, Pato, no veo que ninguno de ellos tenga el acuerdo para presidir la comisión. Y perdóname, ¿y esa variante que era Pagán de presidente con 2 vices?
Era en algún momento... Es que el problema Pero es no, de no que puede ser, pagar no puede ser, me parece, no presidente. puede porque no es un diputado. Claro. Y aparte, y lo importante es el rol de desempate que tenía el Claro. presidente. Paga no te va a votar los pedidos de informe al Poder Ejecutivo y Paga no te va a pedir que Obviamente, lo traigan a 2-1, Maluera Adorni claro. a actuar para dar explicaciones en la comisión, porque obviamente es el secretario parlamentario de Menem. Entonces, no, el rol más importante que tenía el presidente, que era el de desempatar, no lo puede cumplir. Ahora que dijiste lo de Adorni, qué raro lo del fin de semana de los Penato, ¿eh? La decisión de Dice, que no si él no vaya... asume, yo no asumo, si él asume, yo asumo, pero bueno, después volvemos a los Penato. Porque eso es otro capítulo que tiene que ver con lo que Y está sí. pasando en el PRO, que es muy Sí, interesante. exactamente. No, Pero para bueno. cerrar ¿qué es lo que debería poder hacer la comisión? Y yo no quiero hacer futurología, pero lo veo cada vez más difícil que la comisión haga. Lo que tenía que hacer la comisión era citar testigos, fundamentalmente funcionarios. Los funcionarios no van a venir porque no van a estar obligados. Es probable que se habla que vengan periodistas tal vez o especialistas informáticos que, como cuando se convocó en su momento la comisión que había convocado a la oposición para tratar un poco sobre qué era una criptomoneda, hagan lo mismo, van a desfilar algunos opositores para que hablen y un poco marquen agenda. Pero lo que tiene que ver con pedir informes a entes públicos y privados y recibir el material probatorio a la justicia, que es un caso aparte que sigue avanzando, bueno, la comisión no lo va a poder avanzar en este sentido. Así que sigue bastante congelada. Te digo una cosa, después podés discutir los métodos, si son más bilardistas o menos bilardistas en términos futbolísticos. Cuando vos jugás muy al filo del reglamento, sos bilardista. Sí. Pero, digo, la verdad que yo no tenía demasiada confianza en que el gobierno pudiese, y en diputados pudiesen zafar de la conformación de la Comisión Libra, que para los intereses políticos del gobierno podía ser complicada. Yo digo, tienen contra al peronismo, tienen contra Democracia para Siempre, tienen contra la coalición cívica, tienen contra federal, los veo complicados. Y sin embargo, viste, la han podido llevar. Eso es la carrera política de Martín Menem, que empezó cuando hubo una aprobación rara de una comisión investigadora que nunca puso un límite ni que tenían que ser números impares, y empezó la creatividad de la de cómo se rearmaban los bloques, cambió el ecosistema político de la Cámara de Diputados y ahora tenés nuevos bloques y tenés esta situación de empate. Sí. Tal vez hay en el origen, María, un tema que me parece a mí razonable, siempre ha sobrevolado esta Cámara de Diputados y Senadores, que es decir, mira, somos opositores, pero no compliquemos nunca al gobierno hasta límites complejos para el gobierno, me parece, ¿no? ¿De parte de quién lo decís? De casi todos los opositores. Mirá, me parece que, digo, tener la capacidad de que la comisión la citara, por ejemplo, a Karina Milei, me parece que algunos decían, frenemos un metro antes, me parecía, ¿eh? A ver, depende de a quién hables de parte de la oposición. Había un sector del peronismo que se moría de ganas de llevarlos a todos. Encuentro Federal me parece que estaba en eso frenado. Encuentro Federal estaba muy duro. Encuentro Federal aparece, y el pichetismo en general, como los que están encabezando, yo te diría, la Comisión Libra, y son los que estuvieron ordenando todo este tema. ¿Hay algunas dudas adentro de la coalición cívica? No de toda la coalición cívica, porque Maxi Ferraro tiene una postura muy dura del radicalismo. A mí Marcela Campagnoli me dijo, yo no quiero, exactamente. Por eso, entonces, y siempre estuvo, ¿y por qué la defensa de Germán Martínez? Porque siempre estaba ese rumor respecto a acuerdos con Casa Rosada en el marco de la ficha limpia. ¿Entendés? Entonces siempre está esa sospecha que hay de cada vez que el peronismo negociaba con el gobierno nacional, que lo tiene que hacer porque es el principal bloque de la oposición, aparecía bueno, no molestamos tanto con el tema Libra. Bueno, por eso salió tan rápido a explicar lo que había pasado Germán Martínez. La hora 11 de la mañana con 25 minutos. Esto es Orden del Día. Estamos hasta el mediodía nosotros. Ya venimos. Elecciones legislativas 2025. Lo que necesitas saber. El 26 de octubre, cada provincia elegirá a sus representantes en la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Sabés qué bloques renuevan bancas?
Este año se renuevan 127 bancas, la mitad de los diputados. Unión por la Patria renueva 46 bancas. El Bloque de la Libertad Avanza renueva 8 bancas. El Bloque del PRO renueva 21 bancas. La Unión Cívica Radical renueva 11 bancas. Encuentro Federal renueva 7 bancas. Democracia para Siempre renueva 9 bancas. El Bloque del Frente de Izquierda renueva 4 bancas. Coalición Cívica renueva 4 bancas. Otros bloques renuevan 17 bancas. Elegí a tus representantes, tu voto, tu voz, tu futuro. Para más información, ingresá en www.argentina.gov.ar/elecciones-medio 2025. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios.
María Caferata, hay varios temas todavía pendientes. Algo hablamos de la situación judicial de Cristina Fernández. Falta hablar de Misiones ayer, victoria del oficialismo, pero con poca participación y menor margen de votos. Y vamos ahora, hay dos testimonios de dirigentes políticos, de Carvajal y de Heller, pero primero lo que está pasando con la gira de Javier Milei, gira con 3 etapas. Primero, encuentro con Giorgia Meloni, encuentro con el Papa, después España, breve pasada por España, y hoy la visita a Israel. Así que esto pasaba con la visita de Javier Milei, el encuentro con León XIV. Dale. Muy buenos días, señor presidente. Buenos días, Susana. Bienvenido. Gracias por recibirme. Muy bien. Gracias. Bienvenido. Muy bien. Pues, por favor. Gracias. Gracias por recibirme. Para mí es un honor poder estar con usted. Los libros que le manda Huerta de Soto, manejar todas las palancas, casi es la falta de arrogancia porque pretendería ser Dios. Los artesanos de una ciudad que usted estuvo en Catamarca. Bueno, Que tiene el escudo de San También Agustín. escudo. No, Sí. bueno, es... Para las hostias Muchas gracias. Muy bonito. es de la misma congregación que tiene ese escrito. Es una... Sí. impresionante. es espectacular. Conservado original en la Biblioteca del Vaticano, ¿no? Sí, bueno, ahora Concepción. sin anteojos. El proceso de construcción de la Basílica de San Pedro, mensaje de paz del Papa Francisco, que escribió para el mundo, de la Jornada Mundial para apreciar el recuerdo de esta Tremendo. visita. Muy bien. Entonces, el encuentro del presidente con el Papa León XIV, digamos también que lo que indicó el vocero Adorni fue que ahí se anunció la próxima visita sin fecha del Papa León XIV a la Argentina. La verdad que ¿cuánto hará? Hace menos de un mes que el Papa León XIV ejerce el papado. Y una muy pronta visita gestionada con Javier Milei. La verdad que no sé si es mérito del embajador argentino en el Vaticano, del canciller, pero la verdad una visita concretada muy rápida. Y este dato, recordamos, de que dijo Manuel Adorni que está en agenda la próxima visita del Papa León XIV a la República Argentina. Un dato después de las tensiones que habían existido entre el presidente Totalmente. y su antecesor Sí, Francisco claro. y al nuevo Papa, que en principio parece que va a tener una continuidad de Sí, la sí, política totalmente. más transformadora Sí, sí. que había tenido Francisco. Bueno, hay que ver cómo se da Sí, esa relación. efectivamente. Bueno, entonces ahora, después de estas imágenes, después de lo que fue este encuentro en el Vaticano, recordamos el viaje muy breve del presidente a España y ahora la visita al Estado de Israel. Ahí está con Giorgia Meloni y ahí está también en la previa lo que fue el anuncio de la exportación de gas de Vaca Muerta, indica el presidente de la petrolera argentina, Marín, que esto va a alcanzar a 100.000 millones de dólares. Es la gran apuesta que cuando uno hablaba antes de las elecciones, tanto el mileísmo como el bullrichismo, como el propio masismo, decían, cuando vos le decías, che, ¿por qué querés ser presidente en el medio de este lío? Bueno, no te hagas problema que Vaca Muerta nos puede sacar de este problema y es modificar la ecuación energética, transformar a la Argentina de un país importador en un país exportador. Bueno, paso a paso veremos, ¿no? Este es el viaje más largo que hizo Javier Milei desde que asumió. Y con más cuestiones de Estado de por medio. Sí, más cuestiones de Estado. Hasta ahora Sí. habían participado muchas más de Sí. tipo ideológico. Son Sí. 9 días de gira presidencial, durante los cuales está presidiendo Victoria Villarruel, Totalmente. que viene de unas semanas con muchos movimientos
sorpresivos. Victoria Villarroel ha desplazado muchos de lo que había sido su círculo más cercano cuando asumió la vicepresidencia, una Villarroel que está peleada con el gobierno nacional, que designó un nuevo jefe de asesores llamado Pato Russo, que había sido estratega comunicacional del propio Milei en los orígenes de la Libertad Avanza ya por 2021 y que después fue corrido cuando llegó un poco Santiago Caputo. También se está dando este fenómeno que genera mucho ruido en el Senado del desembarco de muchos militares retirados a ocupar lugares claves en el Senado. Y el desplazamiento de vuelta, ¿no?, de muchas personas que habían sido cercanas a Victoria Villarroel, la renuncia del secretario administrativo, por ejemplo. Se conoció se sabía hace ya 10 días, pero la anunció públicamente esta semana. Sí, una aclaración respecto a eso. Puede renunciar, pero el Pleno lo tiene que tomar la renuncia. Hasta que no se designa a otra persona para ocupar ese cargo, sigue ocupando el cargo de secretario administrativo. También la renuncia del vocero, de quien había sido de Victoria Villarroel. Entonces, hay una Villarroel que está tomando muchas decisiones, que está recorriendo la provincia de Buenos Aires. También. Atención a eso, se la está viendo participando en recorridas en la provincia de Buenos Aires y que siempre un poco levanta alarmas en Casa Rosada esto. Efectivamente. Bueno, cambiamos, vamos a lo que estuvo pasando acá en materia parlamentaria. La gran apuesta del gobierno es el proyecto de inocencia fiscal, el proyecto que se tiene que tratar acá, todavía no ha ingresado por mesa de entradas. Habrá que ver, es una cuestión muy técnica, donde van a opinar muchos, tiene que pasar por Presupuesto y Hacienda, habrá que ver si pasa también para otra comisión, pero sobre el tema habló el radical de Democracia para Siempre, Fernando Carvajal. ¿Lo tenemos? A ver, Carvajal. Yo hice una primera lectura del proyecto, porque nos acaba de llegar en realidad. Creo que hay varios aspectos. Hay uno primero que tiene que ver con el aumento considerable de todos los fondos para lo que tiene que ver delitos tributarios. En principio, con eso nosotros estaríamos de acuerdo. El sistema penal tributario tiene que estar reservado a los grandes evasores. Cuando baja mucho se termina masificando y lo cierto es que la justicia penal federal no está en condiciones ni siquiera de procesarlo y no es conveniente tampoco como decisión de política criminal. Por lo cual es razonable reservar el sistema de administración de justicia penal en el caso de la evasión tributaria para los grandes evasores. Así que desde ahí, en lo del monto nos parece razonable, nosotros estaríamos dispuestos a discutir, después hay que hacer la lectura fina de cuáles son los importes en ese sentido. Aprovecho para decir que está pendiente y es urgente hacer lo mismo con los valores de los delitos de contrabando, porque hoy está entrando dentro de la justicia penal lo que son infracciones aduaneras, porque los valores han quedado absolutamente desactualizados como consecuencia de la inflación acumulada de Alberto Fernández y Javier Milei, que sigue siendo altísima. Bueno, a ver, Caferata, ahora viene Carlos Heller. Te pregunto, ¿el gobierno cómo la tiene con los 129 votos en diputados? Bueno, para el tema de inocencia fiscal. Lo está trabajando muy intensamente. Durante la última par de semanas vimos un desfile de gobernadores por Casa Rosada con parte del Ejecutivo intentando de asegurarse el acompañamiento. Es la ley más importante que van a tener en lo que queda del año, así que van a apostar todo a que salga. Ellos se muestran confiados en que van a tener el número. Ya de por sí que sectores de la oposición más dura que vienen impulsando muchas sesiones opositoras, como el diputado Fernando Carvajal de Radicalismo Democracia para Siempre, te da una pauta que va a juntar votos en diferentes sectores, ¿no es cierto? Entonces, ahí es amplio y yo te voy a decir una cosa, incluso dentro del PRO, que después sí que lo hablamos, hay un sector enojado del PRO ¿Con este proyecto? Javier Milei y con el acuerdo que se está cerrando en la provincia de Buenos Aires con la Libertad Avanza. Incluso ellos que están queriendo pelearse un poco y dicen, ya no hay más 87 héroes porque nosotros no estamos asegurados, te dicen, esta ley no la podemos no votar. Pero esta vez tendría que ver con el tema previsional, ¿o no? Por eso te digo, pero incluso ellos que están poniéndose, que la mayoría de ellas te diría, porque la mayoría son diputadas mujeres, te dicen, esta ley la tenemos que votar, no podemos no diferenciarnos en este caso. Entonces, para que te dé una pauta de que va bien encaminado. Está, bueno, y a ver ahora, Carlos Heller, un hombre que fue titular de Presupuesto y Hacienda, muy vinculado a la actividad bancaria a través de presidir un banco cooperativo. Pero bueno, esto dice Heller sobre el proyecto de inocencia fiscal, a ver.
Sí, a ver, la primera impresión que tengo es que para este tema no vamos a tener que emplazar a la Comisión de Presupuestos como tuvimos que hacer en el último tiempo para cada uno de los temas que aspiramos que se traten, como son los que logramos darle media sanción el otro día. La segunda cuestión que también me llama la atención es que el anuncio de un proyecto de ley que envía el Poder Ejecutivo lo haga un representante del Poder Judicial, del Poder Legislativo, perdón. Es una cosa, por lo menos, rara, extraña. Lo tercero que diría es que con el proyecto me encontré anoche a última hora y es larguísimo, está lleno de cambios en la legislación penal, modifícase el artículo tal, modifícase el artículo tal, que tengo a la gente mía trabajando en revisar eso, y en cuanto a dar opiniones quiero ser prudente porque son contenidos que hay que ver con mucho detalle. Pero la intención está clara, la intención está dicha por el presidente, está reiterada infinidad de veces. El presidente cree que hay héroes que evaden y, digamos, gente poco despierta que termina en las garras del Estado asesino. Y entonces yo creo que podríamos rebautizar este proyecto como premiando a los héroes, algo así, proyecto de premiación para los héroes, que es lo que me parece que es el contenido de fondo que contiene este proyecto. Después los detalles los vamos a ir viendo y vamos a tener muchísimo tiempo para ir sobre ello, pero fíjense que de las cosas que se nos han explicado, por ejemplo, se nos ha explicado que el ARCA no va a ir más sobre la evolución patrimonial de los contribuyentes. Y yo lo decía hace un rato hablando con un colega de ustedes, con una colega de ustedes en este caso, que hay un dicho que dice que la riqueza es como la gordura, difícil de ocultar. Y en general es difícil de ocultar porque se exterioriza patrimonialmente. Dejar de verificar las variaciones patrimoniales que tienen los sujetos alcanzados impositivamente no parece la mejor manera de controlar, ¿no es cierto? Y decir que solo se va a controlar sobre la base de la estimación de sus ingresos y sus gastos declarados, no parece una forma muy eficaz de controlar. Y creo que no sucede así en ningún lado. Nadie deja de costado la evaluación patrimonial, porque justamente ese es el problema. Pero fíjate, los escribanos no van a tener que explicar más qué escrituras hacen. La gente va a poder comprar, la gente que tenga los recursos, porque esta cosa de decir también la gente como una generalidad es parte de la batalla cultural. Bueno, ahí está. A ver, dijo muchas cosas, habló de cambiarle el nombre, ¿no? Pero si soy expert y lo escucho decir a Heller, no quiero ser prudente, dijo Heller, a lo mejor no es un mal punto de partida, te digo, ¿no? Por eso, está todo el mundo siendo bastante cuidadoso con respecto a esta ley y sabiendo que el gobierno va a apostar todo a que salga. Ahí hubo un eje de lo que dijo Heller, que lo vimos en la sesión de la semana pasada, que era respecto al aumento a los jubilados, que decían, hay plata para quienes fugaron o evadieron impuestos, pero no hay plata para los jubilados o los trabajadores, y anticipando un poco de la postura que va a ser el peronismo. Yo no veo el peronismo acompañando esta ley, te lo digo desde ya. No, claro, pero acá todos buscan adoptar una postura prudente para no salir ya con los tapones de punta, pero Unión por la Patria, al menos el grueso no estaría para acompañar esta ley. Distinto es el caso de lo que pasa de los gobernadores. Y hay un tema que no es menor, que es que el gobierno, no sé si tiene urgencia, pero sí interés en que esto se procese rápido,
porque tiene que ir también a la Cámara de Senadores, que a lo mejor es un escenario más adverso, pero también influyen los gobernadores. ¿Por qué? Porque el gobierno imaginó en un primer término que con estos anuncios ya el efecto se iba a generar, que la gente iba a sacar la plata rápido y le iba a blanquear. Eso no ha pasado porque los contadores le dicen, mira, todo bien, pero no te tires a la pileta sin agua. Primero espera la herramienta legal, espera que sea ley, vemos el detalle, la letra chica y después sí. Bueno, en ese mientras tanto el gobierno, que está muy urgido de dólares, necesita esta herramienta que yo coincido con vos en que me parece que va a transitar sin mayores problemas, pero habrá que verlo. Todo es una carrera para evitar la devaluación antes de las elecciones, Totalmente, ¿no es cierto? claro. Que ingresen dólares para evitar una situación que la gran fortaleza que tiene hoy el gobierno de cara al Para año que no suba el legislativo dólar, es para que que el no se dólar mueva de está las estable bandas, y que la claro. inflación está más o menos estable. Y Entonces, que no se te estrangulen lo que son las importaciones. Si no tenés dólares para alimentar la importación, tenés un problema serio. entonces, si vos llegás a octubre más o menos estable, tenés a toda la oposición anticipando que va a ser un muy buen resultado electoral. De vuelta, hay que ver lo que pasa con el peronismo, pero en la provincia de Buenos Aires hay elecciones en septiembre y ya hay una percepción de que si la Libertad Avanza y el PRO van juntos, como parece que van encaminados, van a ganarle al peronismo, le van a ganar a Axel Kicillof con el efecto simbólico que eso tienen también, ¿no? De la Libertad Avanza ganando en la provincia de Buenos Aires, que es algo que no logró hacer, por ejemplo, hace un par de años cuando ganó en casi todo el territorio nacional. Entonces, bueno, la clave es que se mantengan estables esas dos variables. A ver, Caferata María, quedan 6-7 minutos. Vamos a hablar de lo que pasó ayer en Misiones, porque hay un montón de interpretaciones. La primera, vos sos un habitante o un habitante de Balcarce 50. Vos podrías festejar, ¿por qué? Porque la verdad que a diferencia del PRO, que nunca el PRO pudo salir de su ámbito de la capital y un poquitito, el conurbano, salvo la elección donde ganó con María Eugenia Vidal, acá hicieron una muy buena elección en la provincia de Salta, sacaron en Misiones el 20 y pico %. 21. 21. Eso, digo, es para celebrar porque te está mostrando como una fuerza federal. Pero también, ojo, es 21%. Digo, tampoco es para que... No sacaste el 50%. Pero, digo, estás mostrando que tenés fuerza propia en casi todos los distritos del país, en una sociedad muy atomizada, donde fíjate que no existe el peronismo como tal, en Misiones no existe el radicalismo, la izquierda más o menos, y como vos decías, es un tema para mirar para el Frente de la Renovación y la Concordia, ¿no? Para Rovira. Hubo 7 puntos de diferencia Claro. entre el Frente de la Concordia Gobiernan hace y la 20 y pico de Libertad. años. Hace 20 años que gobiernan, nunca, estamos hablando del oficialismo provincial, ¿no? Gobiernan hace 20 años, nunca tuvieron un resultado tan adverso y de vuelta. Tenés 28% del oficialismo provincial que parecía imbatible y un 21% de la Libertad Avanza que de vuelta, con una oposición muy atomizada, hubo mucha oferta electoral que podría haber nutrido a las filas de la Libertad Perdóname, Avanza. con una aparición, no aparición, con una Arjona sacó 8 puntos, te digo, escúchame, son todos... con una aparición, digo, de parir, cuando esto era el comienzo de Rovira, que era prácticamente una fórmula maravillosa e imbatible. Yo tengo origen peronista, me junto con los radicales, un gobernador es más cercano al radicalismo, otro más cercano al peronismo, tengo el 90% de los votos. Sí. Y así funcionó. Y así funcionó. El tema que de los 20 horas te quedaron con ¿cuánto? 28. Sí, 28 y con una aclaración. Hay libertarios en las filas de Rovira también. Coló algunas figuras del mundo libertario en pos de buscar también atraer alguno de esos votos. Se nota que no funcionó, entonces depende de cómo pongas el foco. En el gobierno te pueden decir también, terminó triunfando, porque fue un voto muy cercano al oficialismo provincial, de la lógica carina de los puros, ¿no es cierto? Sí. Nosotros no fuimos con acuerdos de casta, fuimos con los nuestros y los menos puros, en todo caso, nos van a terminar acompañando. y nos van a terminar acompañando, porque acá lo que Arjoles, predomina, ¿no? Claro. es la boleta de Libertad Avanza. Ahora, Arjol siempre funciona un poco como fábula de precaución de parte de algunos sectores más ariscos a hacer un acuerdo con la Libertad Avanza para los que están muy entusiasmados para acordarse. Acá lo llevo directamente a la discusión que se está dando el PRO. El PRO está en un proceso de desarticulación, de desintegración incluso, te diría, y de desaparición, lo que ha sido su marca en los últimos casi 20 años.
porque tenés que el núcleo del PRO se está yendo de Libertad Avanza. Y lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires es una función de hecho. No es un armado de un frente, a Mauricio Macri se lo están intentando vender de esa manera, pero no es lo que está cerrando Cristian Ritondo. Tomalo o dejalo, pero Pablo Abeluto, que fue ministro de Cultura del PRO, lo dijo en estas palabras hace un año y pico. Claro, con un Pablo Abeluto que se corrió del PRO en su momento por este motivo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que va a pasar con el otro sector de la provincia de Buenos Aires del PRO que está viendo lo que está sucediendo con cierta desconfianza? Bueno, lo vimos en la sesión pasada. María Eugenia Vidal, Silvia Los Penato, sí. Germana Figueroa Casas es santafesía, pero hace todo ese sector del macrismo residual que ve en ese proceso de acuerdo con el gobierno nacional con cierta desconfianza, que quieren seguir insistiendo en negociar como un partido separado, de no básicamente darle las llaves del partido, y que se diferenciaron en la votación de las jubilaciones y que ahora están diciendo, frente a un futuro veto, miren que nosotros no sabemos qué vamos a hacer. Y los 87 héroes que tuvo el gobierno nacional para blindar el veto el año pasado, hoy ya no están más. Entonces hay que prestar mucha atención a ese tira y afloje porque son 10 votos en el PRO. Sí, y una cuestión que también, digo, porque uno puede mirar la victoria de ayer en Misiones del Frente de la Renovación y la Concordia, con todos estos ítems que estamos señalando, a favor y en contra del gobierno. Otra cosa que no es menor para el gobierno es que esto es una elección donde no podías enarbolar la cara, la figura de Javier Milei, que había sido el gran llamador de las elecciones donde sacó 30% en primera vuelta y después sacó el 56% frente a Sergio Massa, que era una figura que se quedaba con todo, ¿no? Ahora la figura de Milei no estaba, no era un detalle menor y sin embargo, bueno, ¿cómo tomo los 20 puntos? Como un gran triunfo, que no parece un gran triunfo, pero sí una consolidación territorial sin la figura de Milei, que no es poco, en un mundo muy atomizado donde te aparecen estos candidatos como el ex policía retirado, por ejemplo. ¿no? La verdad que estoy muy de acuerdo con vos, Pato Méndez, porque es la consolidación territorial. ¿Qué es lo que quería Karina Milei? ¿No? Cuando hay esa discusión adentro del gobierno sobre qué hay que hacer, hay que priorizar un armado territorial en todas las provincias, aunque se pierda, o dejar aquellas provincias que no se pueden ganar en manos del gobierno provincial de turno y se cierran acuerdos electorales. Después acuerdos políticos, como planteaba más Santiago Caputo. Bueno, hasta ahora la lógica sigue diciendo compitamos en cada una de las provincias, vamos armando, no importa si ganamos, total lo importante es prepararnos para octubre después. Ahora, vemos esos escenarios con una Libertad Avanza que en la mayoría de los casos aparece como fuerza de la oposición principal. Entonces, en los que no gana, aparece como la segunda fuerza más importante, lo cual no es menor. Todo matizado por el gran ausentismo que hay, que es el gran protagonista de estas elecciones. Vos tenés una Libertad Avanza fuerte que gana o sale segunda, pero de vuelta con un 40 o un 50% de la población que no vota y que ninguno de los encuestadores puede prever a quién hubiese votado. Entonces, son triunfos de núcleos duros los que estamos viendo en cada una de las provincias. Vos decís que tal vez Karina Milei anoche celebró con algún coñac español bueno. Y en el Caribe estaban festejando, por eso. Ella es María Caferata, hasta acá llegamos. Muchas gracias, buenos días. Enseguida la continuidad de DTV. Chau, chau. ¿Qué diferencia?